y crear raíces, diga crearnos. Que usted lea para que no sea movido. ¿Cuántos de ustedes han visto en YouTube que les recomendé El poder de ir hasta lo último de Raúl Guido Ávila? 1, 2. Son 2. Dígale al de lado, lo deberías hacer. ¿Cuántos tienen internet de ustedes? ¿Cuántos tienen internet? Levanten las manos los que tienen internet. Usted no puede dejar de leer este libro. Es gratis. Transferencias de espíritu y el poder de ir hasta lo último. ¿Cómo comenzó esto? En un momento determinado, en estos días, algo habló a mi espíritu. Algo así, con temor se lo digo, esto es lo que le voy a decir. Habló a mi espíritu y me dijo: tú no eres pastor de ellos, a ellos los pastorean sus amigos. Sinceramente me desubicó. En su momento no entendí bien esto, pero yo entendía de que era la voz del Espíritu Santo. ¿Cuándo entienden cuando Dios le habla? Hay algo muy especial cuando Dios habla. Y Dios decía esto: tú no eres su pastor. Para ellos tú no eres su pastor. Ellos los pastorean sus amigos. Quiero hablarle en esta noche qué es el antagonismo. Acuérdense que no voy a predicar, voy a leer únicamente. Voy a enseñar algunas cosas. ¿Qué es el antagonismo? Una persona antagonista es una persona contraria o una persona opuesta. Y sinónimo de antagonismo es adversario, competidor, contrario, contrincante, discrepante, oponente, opositor, rival, incompatible y enemigo. Escuche por favor el origen de la palabra, la etimología de la palabra antagonista viene del griego, que se forma de anti, opuesto o contrario, agonis, que es luchador o jugador, y la palabra agón en griego significa lucha, combate o partido. El estrés del antagonismo para vencer o ganar una lucha o para crear agonía. Y de ahí que la palabra agonía, que significa angustia y congoja del moribundo. Según el diccionario DRAE, de la misma raíz que agón, viene la palabra protagonismo, formada de protos, que es primero, y agonistis, que es luchador o jugador. Se lo voy a resumir a esto. Resumiendo, ¿qué es un antagonista? Un antagonista es un competidor, un adversario, un luchador, alguien que es un jugador o juega un juego que para él o ella no tiene escrúpulos para nada con tal de vencer, aunque él mismo le esté produciendo angustia a la situación. La pregunta es: ¿hay temor de Dios en los antagonistas? No, en verdad no hay temor de Dios. Preguntémonos entonces, ¿quién en verdad pastorea nuestras vidas? Ustedes dirán, nuestros pastores. Otros dirán, el Espíritu Santo a través de nuestros pastores. Otros dirán, Jehová, solo Jehová es mi pastor. Personalmente me inclino por la idea, Jehová por medio de su Espíritu Santo a través de sus pastores nos pastorea. Dios en su sabiduría los ha constituido, según Efesios 4, del 11 a 16, que dice, y Él mismo, diga, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Resumiendo, Dios mismo es el que ha constituido personas. ¿Para qué? Las Escrituras dicen que escogió a ciertos hombres o mujeres para perfeccionar a través de su vida, perfeccionar a la iglesia. ¿Para qué? Para que a través de esa perfección la iglesia sea edificada. ¿Y qué más? Y dice las Escrituras, y llevarlo a un modelo que es Jesucristo, a una unidad, a una unidad que es según la voluntad precisamente de Dios. ¿Cuál es? Porque ¿cuál es la intención de edificación, etcétera, etcétera, a través de estos hombres que Dios ha escogido? Porque el apóstol Pablo reconoce algo, que al menos que la iglesia sea edificada por hombres que Dios mismo constituyó, esa iglesia, esos hombres, esas mujeres están corriendo el riesgo de ser movidos de un lado para otro por personas engañadores, y él los llama, se van a ser niños fluctuantes movidos por cualquier tipo de doctrina, y ellos dicen que estas personas van a usar estratagemas de hombres que para engañar emplean con artimañas del error, diga las artimañas del error. Habla de artimaña, es decir, una cantidad de formas y para engañar a personas, no es de una sola manera. El archienemigo, es decir, ese enemigo tiene y de formas operativas para engañar precisamente a las personas. Entonces lo que está resumiendo, lo que está diciendo el apóstol Pablo, que Dios mismo se tuvo que encargar en persona a través de Jesucristo y de constituir algunos hombres o mujeres para que estén edificando, enseñando al cuerpo de Cristo, para que ellos no sean engañados y confundidos por montones de personas que usan, las artimañas del error, que no es de una sola manera, es de miles de maneras. Entonces, primero, lo que le quiero decir, que nadie puede decir Dios, Jehová, Jesús, Espíritu Santo es mi pastor, si no nos dejamos pastorear por las personas que Jesucristo mismo constituyó. Entonces no podemos decir Jehová es mi pastor y no respeto a los pastores, a las autoridades. No podemos decir Jehová es mi único pastor y no me dejo pastorear por nadie. ¿Por qué? Porque se va a encontrar a lo largo de su camino que personas le van a decir Jehová es mi único pastor, no me dejo pastorear por nadie. Y le quiero decir que es antibíblico. ¿Por qué? Porque Dios a lo que Él pone, Él respalda, y Él mismo, no porque haya visto cosas tal vez especiales en las personas, etcétera, o porque son peores y mejores, sino porque dice las Escrituras que en cuanto le agradó exclusivamente a Dios. No estamos puestos aquí en este lugar porque a nosotros nos agradó. No estamos en el pastorado por una decisión personal, ni por compañías, no estamos ni que porque tuvimos amigas ni amigos, etcétera, etcétera. No fuimos llamados al pastorado por una decisión propia, sino que Él mismo ha decidido. Y usted me pregunta por qué, yo no lo voy a entender jamás hasta el día de hoy. No lo entiendo. Es más, cuando yo sentí que Dios me llamaba al ministerio, yo me reí. Y lo sabe Dios que es así, solo en una habitación. Yo entendí lo que era esto y yo me reí. Ahora, Él está diciendo esto, pero lo que usted y yo debemos entender primero, de que no es bíblico, no es normal que una persona diga Jehová, Jesús, el Espíritu Santo, esto es mi pastor, si no nos estamos dejando pastorear por pastores. Es decir, ¿se preguntó usted en verdad quién en verdad pastorea su vida? ¿Se ha preguntado usted seriamente? Y este es un tema, yo no le llamo serio, le voy a llamar un tema más que serio, si que usted sabe quién en verdad está pastoreando su vida. Voy a ayudarle. Hay otra idea en cuanto a quienes pastorean vidas o quién puede llegar a pastorear su vida, porque es la posición que está muy en boga en la iglesia de Jesucristo, que son los amigos, las amistades.
pero no para hacerlos precisamente discípulos de Cristo. Es decir, hay personas en la iglesia de Jesucristo, en todo el mundo, en este lugar, en Ushuaia, en La Quiaca, de que hay personas que están siendo pastoreadas por sus propios amigos, y uso la palabra amigos entre comillas, pero no las está pastoreando sus pastores. Pero primero lo que quiero hacer es hablarle de Jesús. Hablemos de Jesús. Jesús, desde su adolescencia a la edad de 12 años, él sabía dónde debía estar. Diga, saber dónde debo estar y qué debo ocuparme. Él a esa edad sabía dónde tenía que estar y a qué ocuparse. Lucas 2:41 dice: los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá porque era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban. ¿Dónde lo buscaban? Dice, entre parientes y conocidos. Diga, entre parientes y conocidos. Ok, le voy a decir por qué. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. A cabo de 3 días lo encontraron. ¿Dónde? En el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados y le dijeron: hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre: mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscaban?, le dice él. No sabían que en la casa de mi padre, diga, en la casa de mi padre, pero ellos no entendieron lo que les decía. Los padres no le estaban entendiendo. Alguien que a los 12 años estaba definido qué es lo que él tenía que hacer y de qué cosa debía ocuparse. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, pero su madre conservaba todas las cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Esté prestando atención, porque mientras yo voy a estar leyendo, el Espíritu Santo de Dios va a estar bendiciendo sus vidas. María, su madre, le dijo, ¿qué le dijo? Hijo mío, le dice ella, ¿por qué nos has hecho esto? María le dice, hijo mío, ¿por qué nos hiciste esto? La madre le manifestó a Jesús la pena que tenía por ver su ausencia e ignorar su paradero. Pero la respuesta de Jesús es de un estudio clásico, y escuche, para muchos teólogos, muchos comenzaron a hacer estudio, la respuesta esta que hizo Jesucristo: ¿por qué me buscaban? Entonces, algunos, basado en esto, algunos sobreentienden que la pregunta es: ¿por qué me buscaban por las casas de los parientes? La madre le pregunta: ¿dónde has estado? ¿Dónde te metiste? Él le dice: ¿por qué me buscaban? Los teólogos y los estudiosos dan a entender, y la mayoría de ellos coinciden, que lo que en verdad Jesucristo les estaba diciendo: ¿por qué ustedes me estuvieron buscando en casa de amigos y parientes? Es un lugar que yo no voy a estar allí. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Otros dicen: ¿por qué me buscaban en la casa de los parientes? Otros estudiosos a las casas de los parientes le acoplan la palabra amigos. Otros también dicen en la ciudad. Sin embargo, otros exponen que quiso decir que no era ahí donde sus padres debían buscarle, sino precisamente en la casa del Padre. ¿Me escucha lo que le estoy diciendo? La respuesta de Jesús es: ¿por qué me buscaban? Es decir, ustedes me están buscando en un lugar equivocado, porque yo sé en qué cosas, dónde tengo que estar. Dígale al de lado: tenés que saber dónde tenés que estar y en qué cosa estar ocupado. Jesucristo a esa edad le decía: yo sé
en dónde tengo que estar y a qué cosa estar ocupada. Así que ustedes están haciendo, se equivocan cuando me van a buscar. En las casas de mis amigos no voy a estar, en la casa de parientes no voy a estar, enredado en la ciudad no voy a estar. Yo entendí lo que es hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que yo esté en la casa de mi Padre. Mire qué interesante esto. Entonces dicen los estudiosos que precisamente allí era donde sus padres tendrían que haberlo buscado si ellos en verdad tenían sabiduría y revelación de parte de Dios. ¿No sabían que en lo que yo debo ocuparme? Jesús le dice a los padres, ¿no sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? La interrogación negativa aún de sus padres recibe una respuesta afirmativa de Jesús. Los padres deberían saber y enseñar que ya desde niños los hijos deben buscar hacer, ¿qué cosa? La voluntad ¿de quién? De Dios. Jesús, aun siendo niño, sabía qué hacer, en qué debía ocuparse y hacer la voluntad de Dios. Él está ocupado en las cosas de su Padre, que es Dios. Mire usted, pasado aproximadamente unos 18 años, o 19 tal vez, a la edad de 30 años aproximadamente, Jesús demostró su identidad, carácter, y él decía que esto muestra que continuaba siendo firme e inamovible, ocupado en lo que debía ser y en el lugar donde debía estar. La madre y los hermanos de Jesús, Lucas 8:19. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograban acercársele. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero él les contestó, mi madre, mis hermanos, son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Otras versiones dicen, todos los que hacen la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre, esos son mi padre, mi madre y mis hermanos. Jesucristo estaba, entiéndase esto, Jesucristo estaba dispuesto a ser pastoreado, diga pastoreado por el Padre. ¿Cuántos creen que Jesucristo fue pastoreado por el Padre? Es imposible tener el ministerio que Él estuvo si Él no estaba siendo pastoreado por el Padre. Sigo leyendo. Jesús estaba dispuesto a ser pastoreado por el Padre, por eso hacía la voluntad del Padre, ocupándose y estando donde debía estar. El Salmo número 40 debe ser entendido, ahora lo vamos a leer algo, el Salmo número 40 debe ser entendido, pues, como también el 16, como expresión del sentir de la naturaleza humana de Cristo. Salmo número 46, dice, a ti no te complacen sacrificios ni ofrenda, entre comillas, por el pecado, pero me has hecho obediente. Jesucristo estaba diciendo, me estás haciendo obediente. El libro de Hebreos habla de que Jesucristo aprendió obediencia a causa del quebrantamiento. Dice las Escrituras que Él fue sujeto a obediencia. Jesucristo mismo, para decir Jehová es mi pastor, tuvo que dejarse pastorear por Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Dígame amén. Y dice, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas por el pecado, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificio por el pecado. El pecado tiene una sola salida, el arrepentimiento, no lágrimas, no justificaciones, no regalos. El 47 dice, por eso dije, aquí tienes, como el libro dice de mí, me agrada Dios mío el hacer tu voluntad, tu ley llevo dentro de mí. Verso número 9, en medio de la gran asamblea, diga en medio de la gran asamblea. He dado a conocer tu justicia, tu bien sabes, tu bien sabes, Señor, que no he sellado precisamente mis labios. ¿Qué decía el Señor? El remedio del pecado, no existe sacrificio, ni regalos, ni miles de cosas. El único salida para el pecado es precisamente el arrepentimiento. Y otra cosa que dice Jesucristo, que Él jamás había negado sus verdades, esté parado delante de quien Él pudiera llegar a estar. Él siempre se pudo definir en favor de su Padre. ¿Cuántos me están escuchando lo que estoy hablando? Él dice, verso número 10, no escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad
fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y verdad. Hebreos 10:5. Escuche por favor. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complace sacrificios ni ofrenda en su lugar, me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocausto ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo: sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no te complacen, ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Juan 4:31. Mientras tanto sus discípulos le insistían: Rabí, come algo. Yo tengo un alimento, decía él, que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer?, comentaban entre sí sus discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Les dijo Jesús: ¿no dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo: abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Es decir, Jesús se definió en lo que Él sería, en el ser. Diga: Jesús se definió en el ser, en el hacer, el estar donde el Padre quería. No importa, a Él no le importaba cuál sería el precio que tenía que Él pagar. Lo amen o no, lo abandonen o no, tenga o no la aprobación de amistades, de familias, etc. Él sabía dónde plantarse y qué es lo que Él precisamente tenía que hacer. Juan 6:36. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, dice, no creen. Todos los que el Padre me dará vendrán a mí, y el que a mí viene no le rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino de la que me envió. Le he dicho en su principio cuál era la actitud de Jesús, cómo se movía Jesús. Sabía dónde estar, qué es lo que tenía que hacer, su voluntad plenamente sujeta a Dios. No vino para hacer la voluntad de Él, sino la del Padre. Bajo la pregunta, yo le había dicho: ¿quién usted cree que está pastoreando precisamente su vida? Entonces, retomemos el pensamiento. Cuando tus amigos, amistades, son tus pastores y no el Señor, retomemos el pensamiento ¿cómo saber? O cuando tus amigos son los pastores y no el Señor, a través de sus pastores. ¿Cómo identificar cuando soy pastoreado por amigos, entre comillas? Número 1, todas las decisiones que usted tome están sujetas al consenso del grupo de amigos. ¿Cómo sé yo quién es el pastor? Si Jehová, si el Señor me está pastoreando a través de mis amigos, si Jehová me pastorea a través de mis pastores. Yo tengo que identificar, o cómo me doy cuenta, cómo identificar, cuando soy pastoreado precisamente por amigos. Número 1, diga, número 1, todas las decisiones que toma están sujetas al consenso del grupo. Usted, el individuo, no toma decisiones privativas de él en consenso para con Dios. Él se da cuenta, o ella se da cuenta, que todo lo que va a hacer, todo el grupo lo tiene que saber, todo el grupo lo tiene que estar de acuerdo. Número 2, cómo identificar cuando soy pastoreado por amigos. Aunque escuche la palabra de Dios y tenga convicción, actúo como la parábola del sembrador. Luego de que escucho, me olvido todo y me entrego a los consejos del grupo y confío ciegamente de que ellos tienen razón. Número 3. Sin embargo, noto que esos grupos no están en comunión con Dios y con la iglesia. Usan siempre un vocabulario de queja permanente y alegría por lo que hacen o la decisión que tomaron. De ser así, usted está siendo pastoreado por amigos y está frente a un grupo de antagonistas. Y yo le he dicho hace unos minutos qué significa, qué es el antagonismo. Preste atención lo que le voy a leer, porque le ha de ayudar a usted a ser libre
y de ser presa de grupos antagonistas. ¿Cuánto lo desean? Yo siempre lo he deseado, porque uno, sin la ayuda y dirección del Espíritu Santo de Dios, usted cae presa o preso sin darse cuenta. Escúcheme lo que le voy a decir. ¿Cómo actúan los grupos antagónicos cuando no se sujetan? Ellos no se sujetan a nada y a nadie. Lo primero que usted tiene que saber es que las personas antagonistas han perdido el temor a Dios. Número 2, se mueven en grupo, todos se ponen de acuerdo. Número 3, mantienen los grupos antagonistas una muy buena red de comunicaciones. Número 4, se mueven en bloque y esos bloques están al tanto absoluto de todas las cosas. ¿Por qué? Porque, insisto, mantienen una muy buena red de comunicación. Se va a dar cuenta usted, un grupo antagonista, que todos ellos hablan exactamente lo mismo, hablan las mismas cosas. Número 6, generalmente los grupos antagonistas, ¿cuántos me están escuchando? Dígame amén. Generalmente los grupos antagonistas tienen una o dos personas que son las que se comunican con todos y les hacen saber el estado actual de todas las cosas. Esto es cómo actúan. Ahora le voy a decir características, cuáles son las características de los grupos antagónicos. Presta atención. Número 1, grupos antagonistas manipulan a las personas para que hagan lo que ellos quieren. Son, como dicen las Escrituras, sirven a sus propios vientres y son cazadores de almas ingenuas. Romanos 16:17 dice: les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de los que ustedes se le ha enseñado. El apóstol Pablo dice: apártense de ellos. Romanos 16:18 dice: tales individuos, número 1, no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Número 2, con palabras suaves y lisonjeras, dice el apóstol Pablo, engañan a los ingenuos. Los grupos antagónicos generalmente están integrados por personas con cierta reputación, muy carismáticos, siempre tratarán de mostrarse simpáticos y de demostrar que ellos están muy bien y ellos tienen muchas capacidades, y talentos que los más débiles aceptan como confirmación de que Dios está con ellos. Estos débiles, estas personas confundidas, ignoran que estas capacidades, dones, etcétera, aunque irrevocables son los dones y el llamamiento se ha corrompido en ellos. Ellos siempre han de mostrarse. Número 3, otra de las características de los antagonistas es que siempre han de mostrarse amigos para con todos y no dudarán en estar presentes cuando se los requiere en grupo o a otros que quieran conquistar para sus intereses. Tampoco dudarán en hacer regalos o ayudas económicas, aún pueden llegar a brindar su propia vida. Recuerde que ellos siempre tratarán de demostrar que son la gente, ellos tratarán de demostrar que no son lo que la gente dice que son y tratarán de crear una buena reputación por todos los medios, solo para tratar de avergonzar a quienes se les oponen a su actitud. Siempre ellos harán el papel de víctima. Número 4, cuarta característica: lágrimas y violencia en los grupos antagónicos estarán a flor de piel según la circunstancia que lo requiera. Número 5, no tienen días y horarios para actuar cuando se trata de los intereses personales o del grupo. Lo mismo da llamar a cualquier hora o ir a lugares, no importa la distancia. Número 6, los grupos antagónicos siempre tratarán de atacar, acusar a todo lo que sea autoridad y buscarán que otros hagan lo mismo, las enfrente y también las ataque. Número 7, los grupos antagónicos hablarán de Dios, usarán frases como: no hay amor, me lastimaron, no me tuvieron en cuenta, o en su defecto tratarán de mostrar que no tuvieron problemas con nadie, solo que se acabó su tiempo, con tal que en un nuevo lugar o grupos ellos sean vistos, entre comillas, como buenos. Solo que en verdad en cada problema que hubo,
en un lugar siempre están involucradas o estuvieron involucradas las mismas personas antagonistas, diciendo: a nosotros nos hicieron esto, nosotros somos las reales víctimas. Rara vez un antagonista dirá: me equivoqué, o pedirá perdón. Lo hará solo si logra algo a su favor. Número 8. Cuando un grupo de antagonistas son denunciados, dicen cosas como que el púlpito no es para eso, solo hablan de eso no es de Dios. Cuando de verdad, si desde los púlpitos a veces, si es necesario, no se denuncia el mover de los grupos antagonistas, es cuando de verdad a la iglesia está en peligro de estos grupos. Número 9. Los antagonistas son personas que hablan de Jesús con ciertas cosas, conocen ciertas cosas de las Escrituras. Digamos que solo a la que ellos les cae bien, pero no hacen seguidores de Jesucristo, sino de ellos, conquistando a las personas con buenas palabras, con regalos, consejos, yendo a orar con las personas, a hablarle algo de las Escrituras. Pero todo esto es solo un engaño y hacen a las personas dependientes de ellos y de lo que ellos hacen, y no de Dios, dando como resultado lo siguiente: ellos están mal, sus discípulos estarán mal. Ellos no vienen, le comunican a sus discípulos que ellos no vienen, entonces sus discípulos tampoco vienen. Finalmente ellos se retiran, sus discípulos también se retirarán. Número 10. Un antagonista jamás o rara vez presentará o conectará a su discípulo o persona nueva a los pastores de la iglesia. Siempre tratarán de que haya una distancia, ya que todo debe ser filtrado por este grupo antagonista. Lo que no se dan cuenta los antagonistas es que ellos mismos son víctimas por su dureza de corazón a los servicios de Satanás, que él vino a robar, matar y a destruir, y ellos sin darse cuenta, los sirven con todo lo que hacen. Número 11. Los antagonistas no son ingenuos, sabrán a quienes tratarán de conquistar. Número 12. Los antagonistas siempre se opondrán astutamente o abiertamente a aquellos que quieren sujetarse a las autoridades puestas por Dios en la iglesia o autoridades civiles. Número 13, sepa usted que si está conectado con un antagonista o con grupos de antagonistas y decide abandonarlo, usted se ha transformado en su próximo enemigo. Pero sepa que Dios al que va a respaldar es a usted. Número 14, generalmente los antagonistas son las mujeres las que dominan el grupo. Son ellas las que se ocupan de casi todo, de los contactos, de los planes de salidas. Los hombres solo aprueban y casi ninguno de ellos tiene una posición firme en Jesucristo. Por lo tanto, hacen lo que ellas dicen. No existiría una Acab si no existiría una Jezabel, o viceversa. Haga un análisis de usted mismo y se dará cuenta de que es así. Y esta historia se repitió o se repetirá a través de la historia familiar. Las esposas dominantes, hijas dominantes, solo que la historia se repetirá también en las próximas generaciones, hasta que un hombre de verdad esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Número 15. El gran engaño de los antagonistas es que creen que sirven a Dios, que Dios está con ellos, que Dios está avalando todo lo que ellos hacen. Número 16. Un antagonista siempre teme lo que dicen de ellos. ¿Qué les parece a los demás? ¿Qué opinan los demás de ellos? Ellos envidian a las personas y los que tienen, envidian a las personas y lo que ellas tienen. Sin embargo, los encontrarán a ellos hablando siempre de amor, siempre del amor, pero Dios dice lo contrario a esto. Y Él dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Cómo terminan los antagonistas?
que no le es dado por el Espíritu Santo volver a Dios. El grupo con el tiempo se terminará separado por Dios, ya que Dios no permitirá que el ataque en contra de su iglesia triunfe. Terminarán enemistados entre ellos, engañándose entre ellos, envidiando la superioridad, promoción, capacidad o recursos financieros del otro antagonista, aún codiciando no solo bienes, sino también sus cónyuges, y sus parejas a veces tratarán hasta de conquistarlas. ¿Cómo terminan? Muchos de ellos con enfermedades incurables, divorcios, plagas, conquistan cosas para luego terminar perdiéndolo todo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso número 10, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevino en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Levante su mano y diga: de todas me librará el Señor. También dice el apóstol Pablo: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La pregunta es: ¿los antagonistas tienen salida? Solo a modo de comprensión debemos decir que hay categorías de antagonista. Nombraré solo 2 categorías. Hay más, pero hay 2 grupos que quiero nombrarle. Está el grupo de antagonista crónico y el grupo de antagonista moderado. ¿Tienen salida? Sí y depende. Diga: sí y depende. 1. Que el Espíritu Santo les dé convicción de pecado, de cómo ellos mismos arruinan sus propias vidas y las de otros. Muy poco pueden los antagonistas hacer algo por ellos mismos. Romanos 9:13 dice, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere. Diga: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios dice del que Dios tiene misericordia. ¿Tiene salida el antagonista? Sí, depende. No depende de los hombres, no depende en muchos casos ni siquiera de ella. El antagonista crónico es muchísimas veces más difícil de que salga de esa posición. Los moderados, los antagonistas moderados están más cerca de salir, pero solo con una fuerte determinación. Número 2, el paso difícil para ellos, para salir de esto, es que ellos deben hacer algo que no está en su naturaleza, no está en sus planes, y es reconocer que han pecado, y número 2, pedir precisamente perdón. Número 3, ¿tienen salida? Sí, y depende. Necesitan un proceso de restauración muy profundo, desaprendiendo muchas cosas que ellos darían su vida creyendo que es así, pero que en el reino de Dios no es como ellos piensan. Número 4, el antagonista crónico es necesario liberación y también un proceso de aprendizaje muy firme, porque detrás de todo esto está el demonio ya operando en sus vidas. ¿Qué se debe hacer cuando esté frente a un antagonista o grupo de antagonistas? Lo primero que quiero decirle es que no todos están preparados para enfrentar a los antagonistas. Si puede evitarlos, evítelos. Recuerden que son muy convincentes. Recuerde que ellos usarán un vocabulario según la persona que tienen al frente, o de agresividad o suave. Tienen varias personalidades: los gestos, las lágrimas, los tonos suaves, el abrazo, la victimización.
son parte de su armamento. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Dice Romanos 16:18: porque tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino son esclavos de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan a los de corazones ingenuos. Otras versiones dice: porque no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios apetitos, y con palabras suaves y agradables engañan el corazón de las personas sencillas. Otras versiones dice: porque tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de personas simples. Otra versión dice: porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan el corazón de los ingenuos. También es digno de saber que no se es antagonista de un día para el otro. Sus corazones fueron todo el tiempo rechazando la verdad de Dios hasta llegar a este estado. Cuando abandonan su lugar de forma violenta, ya dejaron atrás un tendal de personas lastimadas que cuando no sirvieron a sus intereses dejaron abandonada. No pensemos que nadie ha hecho nada en mucho tiempo por ellos. Simplemente pregúnteles. Cuando pediste alguna entrevista, ¿no te la han dado? ¿No te han ayudado? Cuando has tenido problemas en tu vida personal, tu familia, o en tu matrimonio, o en tu pareja, ¿nunca te atendieron? ¿Nunca estuvieron a tu lado? ¿Nunca te han dado oportunidades? En los momentos de alegría, de llanto, de luto, absolutamente nadie estuvo a tu lado. Para su conocimiento personal, sepa usted que haga lo que se haga por los antagonistas, nada será suficiente, ya que para agradarlos usted tendrá que vivir haciendo no menos que todo lo que ellos quieran. Sugiérale, cuando usted tenga que enfrentar también, número 3, a los antagonistas, sugiérale que todo lo que ellos le dicen será necesario que lo digan delante de personas en cuestión o autoridades correspondientes. Primera de Timoteo 5:19: no admitas ninguna acusación contra un anciano. Cuando habla de anciano, habla de aquellos que ministran, no admitas ninguna acusación contra un pastor, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. A los que pecan, dice el apóstol Pablo, repréndelos en público para que les sirva de escarmiento. Número 4, nunca se guíe por lo que dicen o muestran, solo pídale a Dios si es verdad y discierna el espíritu de la persona. Todo esto cuando usted enfrente a un antagonista. Volvamos a una declaración que hicimos en el inicio, que era: no hay temor. Los antagonistas no conocen a Dios, por tanto, los antagonistas no tienen temor de Dios. Si habría temor de Dios, como los antagonistas dicen, jamás harían lo que hacen. No edifican, buscan dividir, buscan adeptos, hacen que las personas se enfrenten con las autoridades establecidas por Dios. Romanos 13:15 dice: sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En los próximos 10 minutos yo le quiero leer ya lo último de esto, y yo creo que Dios en este tiempo voy a sujetar absolutamente todas las cosas en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén, amén, amén a esto? Un antagonista desconoce a Dios cuando su palabra lo guía a hacer lo que ellos no quieren. Lo desconocen. Dios le dice: haz esto, te desconozco. Esto no es lo que es Dios que me está mandando a hacer esto. Un antagonista no tiene temor de Dios. ¿Cómo actuó Dios
con los antagonistas a lo largo de todas las Escrituras. Si usted me permite, yo quiero leer el libro de Números, capítulo número 16. Números, capítulo número 16, en la versión en paráfrasis, dice: Coré, que era hijo de Izar, nieto de Coat y bisnieto de Leví, y los rubenitas, Datán y Abirán, hijos de Eliab, hijo de Pelet, se atrevieron a sublevarse contra Moisés con el apoyo de 250 israelitas. Todos ellos eran personas de renombre, líderes que la misma comunidad había escogido. Se reunieron para oponerse a Moisés y a Aarón y les dijeron: ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, los mismos que sus miembros, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Cuando Moisés escuchó lo que le decían, se inclinó ante ellos y le respondió a Coré y a todo su grupo: mañana el Señor dirá quién es quién. Será Él quien declare quién es su escogido y hará que se le acerque. Coré, esto es lo que tú y tu gente harán mañana. Tomarán incensario y les pondrán fuego, incienso en la presencia del Señor. El escogido del Señor será aquel a quien Él elija. Son ustedes los hijos de Leví los que han ido demasiado lejos. Moisés le dijo a Coré: escúchenme ahora, levitas. ¿Les parece poco que el Dios de Israel los haya separado del resto de la comunidad para que estén cerca de Él, ministrando en el santuario del Señor, y se distingan como servidores de la comunidad? Dios mismo los ha puesto a su lado, y a ti y a todos los levitas, y ahora quieren también ocupar el gobierno y el sacerdocio. Tú y tu gente se han reunido para oponerse al Señor. ¿Por qué? ¿Quién es Aarón para que murmuren contra él? Moisés mandó a llamar a Datán y a Abirán, hijo de Eliab, pero ellos contestaron: no iremos. ¿Te parece poco habernos sacado de la tierra donde abunda leche y miel, para que ahora quieras matarnos en este desierto y dártelas de gobernante con nosotros? Lo cierto es que tú no has logrado llevarnos todavía a esa tierra de abundancia, que abunda leche y miel, ni nos has dado posesión de campos ni de viña. Lo único que quieres es seguir engatusándonos a este pueblo, pues no iremos, decían ellos, los antagónicos. Entonces Moisés, sumamente enojado, le dijo al Señor: no aceptes la ofrenda que te traigan, que yo de ellos no he tomado ni siquiera un asno, ni les he hecho ningún daño. A Coré, Moisés le dijo: tú y tu gente y Aarón se presentarán mañana ante el Señor. Cada uno de ustedes se acercará al Señor con su incensario lleno de incienso, es decir, se acercarán con 250 incensarios. También tú y Aarón llevarán los suyos. Así que cada uno con su incensario lleno de fuego, incienso, se puso de pie a la entrada de la tienda de reunión junto a Moisés y Aarón. Cuando Coré hubo reunido a toda su gente en contra de Moisés y Aarón a la entrada de la tienda de reunión, la gloria del Señor se apareció ante ellos. Entonces el Señor le dijo a Moisés y Aarón: apártense de esta gente, para que yo los consuma de una vez por todas. Pero Moisés y Aarón se postraron rostro en tierra y exclamaron: Señor, Dios de la humanidad, no un solo hombre ha pecado, ¿y vas tú a enojarte con todos ellos? Entonces el Señor le dijo a Moisés: ordénales que se alejen de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Moisés y los ancianos de Israel fueron a donde estaban Datán y Abirán. Entonces Moisés les advirtió: aléjense de la tienda de los impíos. No toquen ninguna de sus pertenencias, para que ustedes no sean castigados por los pecados de ellos. El pueblo se alejó de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Los dos últimos habían salido a la entrada de sus tiendas y estaban allí de pie con sus esposas y todos sus hijos. Moisés siguió diciendo: ahora van a saber si el Señor me ha enviado a hacer
todas estas cosas o si estoy actuando por mi cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural, como es el destino de todos los hombres, esto querrá decir que el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor crea algo nuevo y hace que la tierra se abra y se las trague con todas sus pertenencias, de tal forma que desciendan vivos al sepulcro, entonces sabrán que estos hombres menospreciaron al Señor. Tan pronto como Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos, se abrió y se los tragó a ellos, a sus familias, junto con la gente y las posesiones de Coré. Bajaron vivos al sepulcro junto con todo lo que tenían, y la tierra se cerró sobre ellos. De este modo fueron eliminados de la comunidad. Al oír gritar, todos los israelitas huyeron de ahí, exclamando: corramos, no sea que la tierra nos trague también a nosotros. Y los 250 hombres que ofrecían incienso también fueron consumidos por el fuego del Señor. Me voy a adelantar un poquito, que es solamente de las Escrituras. Yo decía que los antagonistas no tienen temor bajo ningún punto de vista en el Señor, porque el Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es temor de Jehová. Buen entendimiento, diga buen entendimiento, tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Usted evaluará y identificará quién a usted lo pastorea. Dios a través de sus pastores, o a usted lo están pastoreando sus amigos. Termino diciendo esto: una vez que un antagonista o grupo de antagonistas se entere o lea esto por algún medio, saldrá con toda su fuerza a cuestionar y a demostrar que esto no es así. En el temor del Señor le digo esto, pero yo sé en quién he creído. Quiero decirle esto en esta noche. Yo cuando estaba escribiendo todo esto, que me llevó sinceramente unas 7 horas y he obviado algunas cosas importantes, fue porque entendí verdaderamente una dirección muy fuerte de parte del Señor. Algo del Señor vino a mi vida que no me dejaba estar ahí, e insisto en este pensamiento. A mí lo que me choqueó para llegar a escribir esto y empezar a escribir todo esto, que vienen ayuda a mi memoria de otros hombres de Dios que han escrito mucho sobre los grupos de antagonistas que han lastimado, grupos de niños, de jóvenes, de ancianos, iglesias enteras, y ellos sí han escrito montones de libros. Pero cuando yo escribí, antes de escribir esto, lo que a mí me choqueó fue esto: ¿Cómo puedo tener yo esto en la propia iglesia? Cuando la palabra del Señor viene a mi espíritu y dice: tú no eres pastor para ellos, a ellos los están pastoreando sus amigos, porque ellos hacen todo lo que sus amigos hacen. Entonces los antagonistas hacen lo mismo que hace uno, hace otro. Tiene una red de comunicación increíble, no escatiman esfuerzos, horarios, finanzas. Usted se va a dar cuenta que todos hablan el mismo idioma. Todos son muy lisonjeros, todos hablan muy bien, todos son cariñosos, todos son bondadosos. Ellos siempre son víctimas. Nadie es víctima, los otros son los que le hicieron cosas a ellos. Ellos nunca, usted los va a escuchar que digan: perdón, me equivoqué. He hablado mal, he actuado mal contra hombres y mujeres, contra jóvenes. Grupos de antagonistas dentro de la iglesia están desconformes con el grupo de alabanza, con el grupo, con todos ustedes, con la iglesia y con el grupo de liderazgo. Todos están desconformes absolutamente con todo. Están llamando a personas y comentándoles su parecer y haciendo miles de cosas. Entonces yo entendí y veía como lamentablemente hay pobres personas que siempre necesitan una líder, generalmente es como si fuese una mujer. Rara vez, a veces son los hombres. Yo las últimas veces que tuve oportunidad de hablar con personas que habían tomado decisiones, estaban los tipos sentados. ¿Quién cree que hablaba? Las mujeres. La mujer hablaba y el tipo agachaba. En una oportunidad tenía que hablar, le digo: ¿por qué no vino tu esposa? No, porque vine yo a hablar.
Escúcheme, esto se mueve detrás de todo esto, aunque a usted le parezca increíble. ¿Qué es un grupo? Es un espíritu jezabélico. Jezabélico es aquello, es un demonio que actúa poderosamente a través de mujeres que influencian y doblegan la personalidad, el carácter de los hombres y los llevan a hacer absolutamente todo lo que ellas quieren. Todo lo que ellos hacen es sí, 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 sí. Y esa historia se repite y la hemos visto, que hubo cantidad de personas que se han movido bajo esos espíritus. Las madres han sido así, las hijas siguen siendo así. El pastor Alberto Carballar, una de la última conversación que tuvimos con él aquí en este lugar, me decía: Marcelo, yo saqué los más grandes, los peores de ahí. Cuando yo estaba ahí, se me reunían a la vuelta de la iglesia y me hacían la contra, se me reunían montones de personas y que me comenzaban a tocar absolutamente a toda la membresía. Vos no sabés como yo me llegué a enfermar en eso. Le digo: sí, pero usted me dejó los huevos y hay muchas cosas que ese espíritu quedó enquistado. Pero digo, en el nombre de Jesucristo, la iglesia siempre triunfará. Escúcheme, yo no soy un muñeco aquí, ni estoy parado dispuesto para hacer lo que la gente le diga, ni que me trate de manipular y hacer un montón de cosas. Yo ya sé cómo es esto. Lo que a mí me entristece es las personas, una falta de carácter, identidad absoluta. Lo que hace el novio, hace la novia. Lo que hace la novia, hace el novio. Lo que la esposa lo lleva de los pelos y el tipo no tiene temor de Dios y hace lo que dice el esposo. Lo que dice una, hace el otro. El grupo se va para allá, todos se van para allá. Uno hace esto, el otro va a hacer. Absolutamente el antagonista viven haciendo todo lo que el grupo hace. Y si usted se va a meter en serio por el Señor, usted tiene en esta noche y a partir de este tiempo, en el temor al Señor, le quiero decir, usted tiene que determinar quién ha de pastorear su vida. Si Dios a través de sus pastores, o va a terminar usted siendo pastoreado por sus amigos. Determínelo. Hasta aquí llegué. Póngase de pie. Amén. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor en esta noche? Si tiene ganas de bendecir el nombre del Señor.